Reanudamos la sesión con la comparecencia de doña Elizabeth González Peralta. Al tratarse de una... Bienvenida, lo primero. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado a la compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañada de la persona que designe para asistirla. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos de la compareciente reconocidos en el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Le recuerdo a la compareciente que tiene la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. En virtud del acuerdo adoptado por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 21 de octubre del presente año, las comparecencias seguirán el siguiente formato: 15 minutos de intervención inicial para la señora compareciente, 5 minutos de intervención por cada grupo parlamentario, en orden de menor a mayor, y 15 minutos para finalizar la intervención de la compareciente. Le recuerdo que el objeto de la comisión, tal y como se aprobó en el acuerdo del Pleno de la Cámara del 13 de marzo, es el expresado en el requerimiento de comparecencia. Así que ya, sin más dilación, le vamos a dar la palabra a doña Elizabeth por un tiempo, como he dicho antes, de 15 minutos. Buenas tardes. Eso es. Buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer poder formar parte de esta comisión y que se nos escuche, porque la sociedad tiene derecho a conocer lo que pasó el 29 de octubre de 2024. También quiero agradecer al grupo de emergencias, antes de empezar, y catástrofes del Colegio de Psicólogos de la Comunidad de aquí de Madrid, que se han portado, excepcionalmente con todos nosotros. Dicho esto, lo primero que quiero decir es que me ha costado mucho poder verbalizar lo que ocurrió, porque ha sido un trabajo psicológico muy complicado. En la Dana de 2024 la vida nos cambió en cuestión de minutos. En nuestro caso no estaba lloviendo cuando ocurrió. Lo que llegó fue una barrancada repentina, fue una masa de agua que apareció de golpe, arrasándolo todo a su paso. Yo iba conduciendo por la V30 de regreso a casa y a 200 metros de la salida de Paiporta, de repente nos quedamos parados, no había forma de circular, empezamos a bajar de los vehículos y estaba todo colapsado y un grupo de gente vino corriendo, chillando, viene agua, viene agua, viene agua, hay que salir de aquí, viene agua. En aquel momento yo recuerdo que tenía un vehículo de protección civil, estaba en el arcén al lado de mi vehículo, hizo una maniobra en sentido contrario para salir por la autovía, en sentido contrario. Yo hice lo mismo. Cuando vi que lo hicieron, hice lo mismo. O sea, fue cuestión, hay que salir de aquí. En ese momento no piensas en nada. Varios conductores hicimos esa maniobra. Cuando no llevábamos ni 50 metros, ocurrió lo mismo. El agua venía por la otra parte, con lo cual la V30 se convirtió en una ratonera. Yo me quedé en shock dentro del vehículo y vi que empezó a llegar agua al margen izquierdo de donde yo estaba, en sentido contrario de la carretera. Empezó a llegar agua, yo veía que venía una lengua de agua y hasta que llegó y empezó a subir, de modo que yo ya lo tenía en la puerta. En ese momento salí del vehículo, cogí mi bolso y salí, no pensé en nada más. Salí con el agua ya por las rodillas, caminé sin ver nada y sin saber si lograría llegar a un lugar seguro. En una autovía no hay nada a lo que acogerte. En ese momento me encontré, andé más o menos unos 200 metros y encontré un camión, golpeé a la puerta y el conductor me abrió. Yo me subí, antes de subir, perdonarme, a ese camión, un detalle muy importante, sonó la famosa alarma. Eran eso, las 8, creo recordar, 8 y 12 minutos, 8 y 11, 8 y 12, una cosa así. Sonó la famosa alarma que no sabíamos qué era, cuando el agua ya lo teníamos iba subiendo ya a la altura prácticamente de las rodillas.
Yo me subí a ese camión, 2 personas que venían por detrás les dije también que subieran. El conductor abrió la caja, se llenó, lógicamente, de personas. Tengo que decir que todos no tuvimos la misma suerte. O sea, yo me siento afortunada porque pude subirme a un camión. Hubo gente que estuvo a la intemperie, hasta que no se sabe qué pasó. En ese momento recuerdo que eran las 8:30 de la tarde y allí estuve hasta las 3 menos cuarto de la madrugada. Pánico, era pánico lo que teníamos. Yo le preguntaba al conductor y él en ese momento estuvo muy estable emocionalmente hasta que ya cuando vimos que era tanta la cantidad de agua, veíamos cómo se iba elevando. Yo llegó un momento que pregunté, digo, pero esto, y recuerdo que él me decía, este camión pesa 12.000 kilos, es muy difícil que se lo lleve, pero sin embargo 2 kilómetros adelante sí que se llevó camiones, con lo cual ni siquiera el conductor ya no teníamos seguridad de nada. En todo este transcurso de horas, yo recuerdo la última llamada que le hice a mi madre, que fue a las 11 de la noche, y ella lo último que supo de mí es que estaba arriba de un camión. No sabía nada más hasta el día siguiente al mediodía. Porque las comunicaciones en Torrent, como en otros pueblos, que es de donde es mi familia, se cayeron, ¿vale? No había ningún tipo de comunicación. En todo este transcurso de las horas que estuve en este camión, hice varias llamadas al 112, a la Guardia Civil. Tengo que decir que los cuerpos de seguridad y del Estado han sido víctimas igual que el resto. De hecho, en Paiporta, por desgracia, fallecieron 2 agentes. En el transcurso de estas llamadas que hice, en una del 112, conseguí que me cogieran el teléfono. Estoy hablando de horas haciendo llamadas y que nadie lo coja. Y en una de ellas, que sí que me la recepcionaron, una persona me dijo, no tenemos información de nada. Cito textual, no podemos proceder porque estamos colapsados y no hay ningún protocolo de emergencia a seguir. Porque fue un poco lo que yo dije, lo que exigí como ciudadana. ¿Tenéis conocimiento de algo? ¿Hay algún protocolo? No, es que no tenemos nada. He de decir que el 112, como se ha nombrado antes, son personas también del Horta Sud y estaban afectados porque muchos tenían a sus hijos en viviendas que no sabían nada de su estado. O sea, imaginaros la barbaridad. También llamé a la Guardia Civil. Hubo una llamada en Valencia, que sí que se me atendió, y el Guardia Civil textualmente me dijo que no iba a venir nadie a la V30 y textualmente cito, me dijo, no me hable en ese tono. Estamos intentando ayudar a algunas personas que están atrapadas. Y yo contesté, esto va a ser una masacre, aquí hay muchas familias. Hasta que se rompieron adoquines, como he dicho antes, perdonadme, en Paiporta hubieron 2 agentes fallecidos y fueron víctimas como el resto. Continuamos en ese camión, nos quedamos en shock. Imaginaros lo que es estar así, en esa situación, y que te digan que no va a ir nadie. Recuerdo que los adoquines de la autovía, ya el agua pasaba por encima, hasta que llegó un punto que se rompieron. Cuando se rompieron, el agua empezó a caer directamente al río y entonces fue un alivio, porque pensamos, estamos prácticamente salvados. Esto, para que se llene, es una brutalidad. Es imposible que el río se llene. Pues se llenó en cuestión de minutos. De hecho, yo recuerdo cuando salí de allí, dicen que el agua se quedó a medio metro de desbordarse, pero yo era de noche y yo ya veía que el agua salía, textualmente. En todo ese transcurso se veían luces bajo el agua. No sabíamos qué llevaba, pero sí que se veían, sí que iban luces bajo el agua, iban vehículos, iban... A las 3 menos cuarto de la madrugada nos llamaron 2 bomberos a la ventanilla. Estoy hablando de todo el tramo de la V30 que se podía visualizar. Solo 2 bomberos. Quiero recalcar también que en el puente
de entrada a Valencia, a la altura de donde yo estaba, ahí había un coche de la policía local que estuvo en todo momento parado con las luces de emergencia desde que ocurrió hasta que salimos de allí. Es decir, de Valencia capital, que era cruzar un puente, no se movió ningún efectivo. Eso no me lo tiene que contar nadie, yo estaba allí. Esto es, como he repetido antes, cuando los dos bomberos nos tocaron la ventanilla, nos dijeron que no sabían hasta dónde iba a llegar la situación, era incontrolada, y que estaban esperando unas lanchas para sacarnos de allí. Claro, yo en ese momento lo veía una barbaridad, con la fuerza que llevaba el agua, cómo íbamos a salir de allí en lancha. Pero las lanchas nunca llegaron, al parecer creo que fueron a la pista de Silla. Dicho esto, ya nos dijeron que, dada la gravedad, la única manera de intentar salir de allí era a pie. Yo recuerdo que bajé del camión, me tiré literalmente al agua. En ese momento el agua ya me llegaba prácticamente por la cintura. Salimos andando, íbamos cogidos a los adoquines que quedaban, íbamos andando, teníamos los vehículos a 2 metros y incluso más, por arriba de nuestras cabezas, todos amontonados, imaginaos la barbaridad. Estaban encendidos, no entendía por qué, luego ya sí que entendí, luego ya sí que supe que era por cortocircuito, por tema del agua y tal. Por desgracia vimos un cuerpo dentro de un vehículo, tenía amontonados ya 2 o 3 encima. Continuamos andando. Y hubo una cosa muy grave que fue por lo que más necesité apoyo psicológico, porque hubo un tramo en el que no habían adoquines, no teníamos ninguna sujeción. Al no haber adoquines, el agua venía y tenía mucha fuerza. Era prácticamente como las olas cuando estás en la playa, no era un agua tranquila, tenía muchísima fuerza. A todo esto, a oscuras, íbamos pisando de todo, nos venía de todo. No hay palabras para describirlo. Y en ese tramo, que no había sujeción, muchas familias y gente mayor dijeron no podemos, y se volvieron. Entonces no pudieron salir de allí. Y los que pudimos salir, pues tampoco podíamos ayudar, porque de hecho estuvimos a punto. Hubo un tramo en el que estuvimos a punto que nos llevara al agua a 4 personas que íbamos ahí. Yo recuerdo que me cogí muy fuerte al brazo de un señor de Benetúser, pero hubieron unos segundos que pensaba que caía directamente al río, al cauce del río. Ha sido muy difícil, como podréis comprender, trabajar todas estas imágenes de las personas que se quedaron allí, los coches por encima de nuestras cabezas. Recuerdo un camión de animales chillando. Vivimos el terror más absoluto. No hay adjetivos para poder explicar esas sensaciones en la oscuridad, en medio de la incertidumbre y desolación más absoluta, y sin saber si conseguiríamos salir con vida. Dicen que el agua estaba muy fría, yo no sentía nada. Solo la respiración alterada. No pude llegar a casa, pasé 48 horas en la Fonteta de Sant Lluís, andamos 1,5 kilómetros este tramo de la V30, subimos por el famoso Puente de la Solidaridad y allí habían 2 bomberos y nos dijeron la única alternativa que tenéis es ir llegar a Valencia. Hemos habilitado 2 zonas, la Fonteta de Sant Lluís y el complejo polideportivo de La Petxina. El resto está todo anegado. A todo esto, como ya he dicho antes, sin comunicaciones, no sabíamos cómo estaba nuestra familia, nuestros pueblos, nuestras casas, nuestra gente, nuestro todo. Pasé 48 horas en la Fonteta de Sant Lluís sin saber nada, con el miedo constante de haberlo perdido todo. Soy una ciudadana que ha nacido y ha vivido en l'Horta-Sud y no se puede explicar con palabras que tenían categóricamente la ayuda ante una emergencia de ese calibre. Por ello pensé, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué esta inacción? ¿Hoy voy a morir? Miren, he salvado mi vida y aunque me siento afortunada, hubieron personas que no.
¿Alguien puede explicar por qué nadie nos avisó, auxilió ni ayudó durante las siguientes 48 horas? Si existía la presencia de algunos efectivos, como se ha dicho, eran claramente insuficientes. No sé si alguien puede contestar. ¿Por qué nadie cruzó ese puente cuando habían personas en burbujas de aire, atrapadas en vehículos, agarradas a mobiliario urbano, árboles, techos? En Paiporta, a las 3 de la madrugada, descendió el nivel. Hablo de mi pueblo, lo que me contaron los vecinos. ¿Por qué no fueron todos los efectivos que habían en Valencia? Las primeras horas son vitales. Las 48 buscaremos también responsabilidades, pero las primeras horas son vitales para salvar vidas. ¿Alguien lo puede contestar? ¿Alguien puede explicarlo? ¿Por qué no se cruzó ese puente? Eso yo creo que para mí es lo más doloroso de todo. Al día siguiente tampoco recibimos la suficiente ayuda, ni del Gobierno local ni del Gobierno central, para el escenario tan dantesco que, por desgracia, había. Los voluntarios trajeron agua para beber y subsistir. Lo único positivo de la Dana ha sido las buenas personas. El pueblo salva al pueblo, sí, porque si no hubiésemos tenido más penurias. Pero en un país desarrollado, la obligación es de las instituciones y los ciudadanos tenemos el derecho porque vivimos en un Estado de Derecho que no se aplicó. Cuando yo salí, las 48 horas de la Fonteta de Sant Lluís, era todo barro. Y recuerdo que un tractor había abierto camino para poder llegar a los pueblos del Horta Sud, desde Valencia capital. Cuando llegué a Paiporta, me encontré la devastación más absoluta. La gente no tenía ni agua para beber, no tenía suministros, se ayudaban a nivel vecinal y, además, se han sufrido robos. Mientras estábamos de barro hasta las rodillas, que aquí se hablaba de presuntos casos de corrupción de Aldama, del novio de Ayuso, algunos individuos indeseables venían a saquearnos a partir de las 8 de la tarde en manada, locales, viviendas y vehículos. Y no había nadie. No han estado a la altura ni antes, ni durante, ni después. Fue lamentable, lo que procedía era ayudarnos en ese momento y después haber depurado responsabilidades. Era una emergencia nacional. Se tardó demasiado tiempo en reaccionar. A mí recuerdo que me dio unas botas una chica de Madrid y me ayudaron a limpiar el trastero 2 chicos de Barcelona. Imaginaros la cohesión cuando hay una dificultad. Me he ceñido a relatar lo que viví. No soy nadie para juzgar. Solo espero que se depuren responsabilidades y que esto no vuelva a suceder y que realmente se nos ayude a una reconstrucción lo más rápidamente posible, dada la magnitud aún pendiente de todo nuestro territorio, creando así un entorno seguro de paz y tranquilidad que tanto necesitamos. La solución que no ha llegado. Antes de esto, me gustaría enseñaros, aquí tengo el justificante de la Policía Local de Valencia, de la USAP, que me costó meses poder conseguirlo, de llamadas, de personarme. Aquí certifica el episodio vivido en la V30 y donde estuve cuando pude volver a mi casa. Y aquí tengo un certificado psicológico del estrés postraumático surido a consecuencia de este episodio, ¿vale? Y que tengo que seguir revisando. Dicho esto, porque el tiempo se me acaba, querría argumentar también que si se hubiese llevado a cabo el proyecto hidráulico del Barranco del Pollo, que estaba concebido desde 2006, cito textualmente, concebido como una infraestructura estratégica para mitigar el riesgo de inundaciones de la comarca del Horta Sud y proteger el ecosistema del Parque Natural de la Albufera. La redacción del proyecto se remonta a 2006 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y fue impulsado por la Confederación Hidrográfica del Júcar. En 2009, el organismo lo declaró prioritario debido a la peligrosidad de la cuenca.
En 2011 se obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable, lo que habilitaba su ejecución desde el punto de vista legal y técnico. A pesar de su aprobación, el proyecto no se ejecutó durante el mandato de Mariano Rajoy, principalmente por restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica. Con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez de 2018 y la aprobación de la Ley de Protección de la Huerta Valenciana con el Ejecutivo Ximo Puig, surgieron incompatibilidades legales que afectaron directamente al trazado del proyecto. En 2021, el Ministerio de Transición Ecológica archivó definitivamente el expediente, alegando que el coste estimado no justificaba los beneficios y que se debía buscar una solución menos agresiva para el entorno agrícola y natural. Solo en Valencia, 229 víctimas. Sí. Lo único que quiero decir, perdónenme, es que no ha sido una catástrofe natural, ha sido una catástrofe política. Gracias, señora González. Y ahora luego tendrá 15 minutos más para que usted siga desarrollando lo que considere. Es el turno de los portavoces parlamentarios. La señora Agueda Micó, del Grupo Mixto. 5 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, señora González. Elizabeth, por su relato. En primer lugar, quisiera darles las gracias por estar hoy aquí, por compartir con nosotros su vivencia, que habrá sido durísima, según nos ha explicado, y también porque justo ha empezado dando las gracias al grupo de emergencias del Colegio de Psicólogos de Madrid. Esto quiere decir que usted es muy consciente, porque lo está viviendo personalmente, pero también muchas otras personas víctimas de esta tragedia. ¿Cómo te afecta personalmente y también desde el punto de vista psicológico? Por ello, gracias por estar hoy aquí y muchos ánimos en esta lucha que todos y todas están luchando. Hoy quisiera empezar como usted ha terminado. Ha dicho que esto no es una catástrofe natural, sino política. Aquí hay grupos parlamentarios que acusan a otros grupos parlamentarios de que venimos a politizar o a hacer política de lo que se habla aquí. Pero es que en realidad estamos hablando de que hay 229 personas muertas, víctimas mortales y casi 1 millón de personas afectadas en las distintas comarcas, sobre todo en la suya, Horta Sur, que ha sido la más afectada, porque había unas responsabilidades políticas que no se han desarrollado correctamente. No es que estemos politizando o no politizando, sino que efectivamente cuando una muerte no es una muerte natural, cuando una muerte está relacionada en este caso con una catástrofe natural y hay unos y unas responsables políticas que tienen que dar soluciones a estas catástrofes, se tiene que hablar de política, efectivamente, y creo que es importante remarcarlo. Y usted ha hablado muy bien del antes, del durante y del después. Nos afecta mucho ver cómo una de esas personas que se vio afectada en esa ratonera, y eso lo dice usted y muchos de los que estuvieron en la B30, la B31, que pasaron la noche ahí, cómo efectivamente esas personas que venían de trabajar, os visteis allí totalmente en una situación, en un atasco de la que no podíais salir. Me sorprendió mucho cómo mencionabas que a las 3 de la mañana, más o menos, cuando esos bomberos os vinieron a buscar en ese camión y el agua aún estaba allí, aún os llegaba a la cintura. Y mencionas que había como olas del mar que no se podía casi ni caminar. Habían pasado muchas horas ya después del desbordamiento. Y creo que el hecho de que el agua pasara de esa manera nos hace ver la magnitud de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y creo que es algo que ustedes nunca van a olvidar y que les va a acompañar siempre. Entiendo perfectamente la pregunta que
se formula, que nos formula. ¿Alguien puede explicarlo? ¿Por qué pasamos 1 o 2 días? Usted estuvo 48 horas después en la fonteta de Sant Lluís sin saber nada de su familia que vivía en Torrent, sin saber nada de su madre, de lo que había ocurrido en Paiporta, en ningún otro lugar. Esto tiene que ser horrible. Pasar ese tiempo sin saberlo, sin saber dónde estaban. Y usted quiere explicaciones. Y por ello hemos hecho esta comisión. Yo soy diputada de Compromís. Compromís no está en el gobierno de la Generalitat ni del Estado, pero también hemos pedido explicaciones tanto a un gobierno como al otro. Y nosotros pedimos el nivel de emergencia 3 y lo pedimos al gobierno de la Generalitat y al gobierno del Estado, porque efectivamente cuando pasaron unos días y vimos que solo los vecinos y las vecinas, los voluntariados, usted estaba diciendo que venía gente de Madrid y de Barcelona que vino a ayudarlo. ¿Cómo puede ser que personas ¿Cómo puede ser que personas de todo el Estado vinieran y que no llegaran los medios profesionales a ayudar a las personas afectadas? Es que ni usted se lo puede explicar ni nosotros nos lo explicamos. Por ello es una de las cosas que en esta comisión de investigación queremos resolver. Yo quería hacer mención también que antes de usted ha venido su compañera, la señora Verónica Vicent, que ha hecho una exposición muy dura también de lo que vivió personalmente. Y ella incluso lo ha dicho al Grupo Parlamentario Popular y al grupo de Vox, que estaba realmente disgustada por su actitud, porque además se supone que tenían que ser ejemplares, aplicar protocolos de manera estricta, y esto no ha ocurrido. Y a mí me gustaría, para terminar, y acabo enseguida, Presidenta, contestarle al señor Gil Lázaro, porque el señor Gil Lázaro está todo el rato diciendo que los demás estamos politizando esta comisión, pero él no para de hacer menciones a unos y a otros. Y señor Gil Lázaro, yo no sé, usted antes se ha contradicho cuando ha hablado, porque ha dicho que en esta comisión de investigación no estaban todos presentes, y Compromís, desde nuestra humilde posición, hemos conseguido que en esta comisión comparezcan todos los miembros de las administraciones responsables del gobierno. Termino ya, Presidenta. Del gobierno autonómico, valenciano y también central. Y a mí lo que me gustaría preguntarle a usted es si realmente quiere que vengan las víctimas. Si usted está agradecido de la presencia de las víctimas, como lo estamos todos y todas, ¿por qué no en las Cortes Valencianas, donde ustedes están en el comité de investigación, por qué no le piden al Partido Popular y ustedes y el Partido Popular hacen que estas víctimas afectadas vayan a las Cortes Valencianas y puedan explicar lo que han vivido y puedan también recibir explicaciones de ustedes? Muchas gracias. Es el turno ahora Junts per Catalunya, de Junts per Catalunya. Señor Cervera. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señorías. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, Presidenta y señora González. Y gracias también por su comparecencia y por su testimonio. Y gracias también por la explicación tan gráfica que nos ha presentado de todo lo que vivieron. Lo dijimos ayer y lo hemos dicho esta mañana también. Junts per Catalunya está aquí para escucharles, para explicarles toda nuestra solidaridad con las víctimas, con todos los afectados por una situación excepcional. Y también por todas estas víctimas de la incapacidad y la irresponsabilidad, antes, durante y después de demasiados dirigentes de su territorio. Miren, estoy convencido de que tendremos tiempo durante esta comisión, igual hoy no es el día, pero podremos cuestionar el papel de distintos actores y dar respuesta a las preguntas que usted se formulaba. Es evidente que nosotros lo que queremos ahora es escuchar para entender y para ver cómo se corrige una situación que ya en su momento definí como el resultado de un Estado fallido y de un autonomismo sin alma social ni política, que llegó tarde. Esperamos poderlo corregir para que nadie nunca más en el país valenciano ni en ningún lugar del Estado
tengan que vivir lo que vivieron ustedes. Esto es todo. Muchas gracias y quedamos a su disposición para lo que necesiten. Gracias, señor Cervera. Gracias, señor Cervera. Es el turno del Grupo Parlamentario Republicano. La señora Jordà tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, sobre todo a usted, señora González. Si me lo permite tutearte, Elizabeth. Hemos oído una vivencia terrorífica. Lo has hecho con un don de la palabra increíble, porque salvando las 1000 distancias lo hemos podido vivir, la gente gritando que venía agua, que venía agua. El primer instinto que tuviste tú, que seguramente sin duda es el mismo que habríamos tenido todos, salir del coche, dar la vuelta al coche, darte cuenta de que aquello era una ratonera. Y por suerte, había 12.000 kilos de camión. En su caso y en el de otras personas. Las horas de pánico que representó, las horas de incomunicación, las horas de sufrimiento, yo no me las quiero ni imaginar. Lo que es evidente es que, como bien ha dicho usted, no había protocolos, no llegaron nunca esas lanchas, esas barcas, tampoco había efectivos. No hubo avisos tampoco. La primera alarma la oyeron ustedes cuando ya estaban dentro del camión a las 20:12. Pero la fuerza del agua sí que fue imparable. Y es evidente que toca hablar también de este cambio climático que muchos, demasiados, también en esta sala niegan. El cambio climático es una constatación científica y es una cruda realidad con la que estamos condenados a vivir. Y por eso es urgente adaptar medidas para combatirlo, o mejor dicho, porque combatirlo ya no podemos, para adaptarnos a él. El cambio climático ya nos ha ganado, vamos tarde, demasiado tarde. Y lo tenemos que hacer especialmente en nuestro litoral, en los terrenos más inundables, más poblados, como la cuenca del Barranco del Pollo de la que nos hablaba. Y nos ha hablado también de excusas desde 2005, de restricciones presupuestarias, de unos y de otros. ¿Eso vale la pena realmente, hablar de restricciones presupuestarias? Y el derecho a la vida, y el derecho de la ciudadanía a tener una vida digna, a tener una cierta seguridad, una mínima seguridad, eso no puede volver a pasar. Aquel 29 de octubre, muchas personas se convirtieron en víctimas por partida doble. Es evidente que si no se hubiera producido esa gota fría, no habría habido tanta gente muerta, tanta gente víctima, ¿no? Pero tampoco habría pasado si los gobernantes, como usted decía, esos responsables, esas responsabilidades que alguno debía tener, hubieran hecho su trabajo y hubieran avisado a tiempo, se hubieran hecho los avisos pertinentes a la población. Se habrían podido evitar muchísimas muertes. Yo entiendo que hasta el máximo responsable político no puedes estar horas desaparecido siendo el máximo responsable, con la gente perdiendo la vida. No puedes estar firmando documentos que resultan o resultaban ser unas becas deportivas y seguir comiendo mientras gente se ahogaba en la carretera, en las calles, en su casa, o tenían la suerte de poder subirse a un camión sin saber lo que podía pasar. Y vuelvo a ello. La ciudadanía tiene derechos y el derecho a la vida es el primero y este se ha vulnerado. Y esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar ante la emergencia climática que estamos viviendo. Tenemos que estar preparados y esta comisión, lo decía también la compañera, es para acompañaros, es para velar porque se legisle, es para escuchar a los expertos, es para que se articulen todas las ayudas necesarias, ayudas para reconstruir viviendas, para ascensores, para que la gente pueda salir de su casa, sobre todo la gente mayor, para reconstruir los colegios, para que no haya diferencias de clases. Ya hablaremos de eso en otro momento, porque no todo va a la misma velocidad, para que haya transparencia. En definitiva, para que nadie nunca más se sienta abandonado y para que nunca más vuelva a pasar esto. Gracias por tu testimonio, por tu valentía
y cuenta con todas y todos nosotros, por descontado, con Esquerra Republicana. En el país valenciano también nos estaremos apuntalando para que esto no vuelva a pasar nunca más. Muchas gracias. Gracias, señora Jorda. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor González. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Bueno, Elizabeth, la verdad es que el testimonio ha sido demoledor, uno más en 2 jornadas que llevamos de testimonios muy duros de lo que se vivió en nuestra tierra durante aquel día fatídico y los días posteriores que nunca vamos a olvidar. Y yo creo que dan un poco sentido a esta comisión. El objetivo de esta comisión era escucharos y que no solo se quedara en Valencia, porque a veces las cosas que pasan en nuestra tierra no llegan del todo a tener repercusión en todo el país, y aquí en esta sede parlamentaria era de justicia que comparecierais y contaras historias tan terribles y con un componente de impunidad y de negligencia gigantesco, ¿no? Haces tú la pregunta, nos la haces, ¿no?, de qué pasó ese día, por qué nadie avisó, por qué os trataron de esa forma, ¿no? A mí se me ocurrirían muchos adjetivos, pero diría que cuando un responsable político no es útil, lo que es un inútil, ¿no? Y aquí han habido muchos inútiles. Ahora mismo nos enterábamos por la prensa hace un ratito que la jueza ha citado a declarar a 6 altos cargos del Consell de Mazón, al núcleo duro de Mazón, que sabían supuestamente dónde estaba él, qué estaba haciendo él, y se puede decir con todas las palabras, ¿no?, que el gobierno valenciano fue el gobierno de la vergüenza el día 29 de octubre de 2024. Y no solo gestionaron mal o no gestionaron, sino que además encubrieron, protegieron durante un año, hasta el día de hoy, que siguen sin pedir perdón, y lo decimos aquí. Han ninguneado a las asociaciones de víctimas, no las han recibido en la Generalitat. Hemos tenido que ser nosotros y nosotras aquí en Madrid quienes primero os hagamos declarar, siendo eso algo tan vergonzoso que no tiene explicación posible en una mínima ética política o decoro político. Y eso es así, no hay vuelta atrás. Con respecto a la parte positiva, por decirte algo positivo, ¿no?, me gustaría que me dijeras qué sentiste. Yo lo viví, pero no con la crudeza, ni mucho menos que viviste tú, ¿no?, con lo que has contado. ¿Qué sentiste cuando viste al millor del nostre territori, ¿no?, als agricultors? A lo mejor de nuestro territorio, a los agricultores, cuando aparecieron para sacar los coches, como nuestro gran compañero Durán, al Colegio de Psicólogos, que fueron voluntariamente asistiendo a muchísimas personas afectadas, cómo visteis a los bomberos voluntarios, que fuera del horario laboral, como hoy hemos visto aquí, decidieron ir a ayudaros, a ayudar también en su tiempo libre, a los músicos y al sector de la cultura valencianos y valencianas, que empezaron a hacer canciones para recaudar dinero, para ayudaros. ¿Cómo habéis sentido ese amor y ese querer del pueblo valenciano que está a vuestro lado después de la tragedia? Y sobre los incompetentes, la canción que han escrito algunos compañeros de la ciudad, conversaciones de sobremesa, ayudándoos. Ellos dicen, ofreciendo incompetencia a todo un grupo de señores. Qué bonita está Valencia cuando escondes el horror, cuando el silencio es el bache y el dolor es paisaje, y le hacen masaje a mediocres vividores. Creo que la canción explica muy bien la inutilidad de algunos y la gran casca de otros, que plantean cómo se sintieron cuando vieron esa solidaridad. Muchas gracias, señor González. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Gracias, señora Vox. presidenta. Señora González, desde luego compartimos las palabras de elogio que usted ha referido hacia el grupo de emergencias del Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid y hacia tantos y tantos otros voluntarios sanitarios y de la atención a la salud mental que dieron lo mejor de sí mismo aquellos días. Y ponemos énfasis en lo que ha señalado esta mañana uno de los comparecientes, en la necesidad de seguir manteniendo y reforzando los recursos de atención
a la salud mental porque desgraciadamente hacen falta y van a seguir haciendo falta durante mucho tiempo. Ha dicho usted literalmente que una barrancada repentina arrasó todo a su paso y eso pone de manifiesto la falta de obras de contención sobre el barranco del Pollo que deberían haberse hecho y que hubieran evitado esa barrancada. Por eso la V30, como usted ha señalado, se convirtió en una ratonera. Que la alarma sonó tardía es absolutamente indiscutible y esa es la principal responsabilidad de la Administración autonómica. Esa sensación de pánico que usted relata solo la puede entender quien la ha vivido y eso es lo que nunca más debe volver a ocurrir. Someter a ciudadanos a vivir el terror más absoluto. Tiene usted razón cuando dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido también víctimas por las por las pérdidas de vida que sufrieron en su seno y porque no se les dejó actuar de inmediato, como también ha puesto de manifiesto algún anterior compareciente. Cuando usted dice que el río se llenó en cuestión de minutos, se está refiriendo obviamente al nuevo cauce del río Obra del llamado Plan Sur. ¿Qué hubiera sido de Valencia el 29 de octubre sin esa obra? Pues una catástrofe peor que la de 1957. Por eso esta circunstancia pone más de manifiesto la responsabilidad de quienes decidieron no hacer las obras de encauzamiento y desvío del barranco del Pollo. Y usted ha leído en su literalidad y no se puede explicar mejor todo ese proceso de desistimiento de realización de las obras del barranco del Pollo. Que nadie les auxiliara a ustedes y a los pueblos afectados durante las horas y días siguientes es inexplicable. Lo ha dicho muy bien un anterior compareciente. Se ha preguntado cómo es posible que pudieran llegar, ha dicho literalmente, chiquillos en bicicleta y jóvenes andando y no llegaran el ejército ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El grito era unánime en aquellos pueblos. ¿Dónde está el ejército? Efectivamente, ni el gobierno autonómico ni el central estuvieron a la altura de su deber. El Estado falló, pero no lo hizo el pueblo valenciano y el pueblo español. Ahí está el magnífico ejemplo de los voluntarios. Había saqueos, había hambre, había miedo, había heridos, había muertes, había cadáveres y nadie acudió de inmediato. Era efectivamente una emergencia nacional y ni el gobierno autonómico ni el gobierno de Sánchez quisieron asumir esa realidad. Esa es la culpa de ambos. Justicia y reconstrucción es lo que hace falta y por eso mi grupo va a luchar sin desmayo. No ha sido una catástrofe natural, ha concluido usted. Ha sido una catástrofe política y no hay forma más perfecta de sintetizar lo ocurrido. Compartimos absolutamente esa manifestación suya y añadimos que es culpa de unos y de otros. Y permítame, señora González, puesto que he sido aludido directamente, que le diga a la señora Micó, mire, por mucho que ustedes se empeñen en liar la madeja, ustedes, Compromís, son responsables de que no se hicieran las obras del Barranco del Pollo formando parte del Consell de Ximo Puig. Ustedes, Compromís, se han partido internamente porque una facción quería dar cobertura a Sánchez para que no compareciera ante esta comisión. Ustedes, Compromís, la otra facción, se han convertido también en cómplices de Sánchez, haciendo que comparezca el último, el 73, que ya veremos si la legislatura llega hasta entonces. Y ustedes, Compromís, ni se han enterado ni quieren enterarse de lo dicho muy honestamente esta mañana por el señor Lesac. Y le cito literalmente, que el cabreo en la sociedad valenciana es monumental y va contra el señor Mazón y contra el señor Sánchez. Para ustedes solo va en una única dirección. Por eso no resultan creíbles. Muchísimas gracias, señora González, por su intervención. Gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Blanquer. Muchas gracias, presidenta. Señora González, buenas tardes y permítame, en primer lugar, agradecerle en nombre propio y en el de mi grupo, el Grupo Socialista, su intervención ante esta comisión. Agradecerle no solo su testimonio, sino también el coraje
la entereza, la fuerza de revivir una experiencia ante esta comisión que nadie debería haber sufrido y de convertir su vigencia en una voz útil y comprometida con el interés general y con la búsqueda de soluciones, al igual que lo han hecho otros comparecientes. Perdóneme, pero la verdad es que escuchar a usted y a otras personas que han vivido esta situación nos hace también revivir momentos de ese día, ¿no? Esta comisión, quiero que sepa que va a ser y será, y lo es, un espacio de verdad, justicia y reparación, y era de justicia que las víctimas y que también los damnificados fueran las primeras en intervenir. A lo largo del día de ayer, y hoy también hemos tenido la oportunidad, pues hemos escuchado el testimonio desgarrador de los representantes de la Asociación de Víctimas, cuya voz ha sido vetada en el Senado y en las Corts Valencianes, algo que es incomprensible, lamentable y es injustificable. Si hoy tenemos esta comisión de investigación es precisamente porque ni las víctimas ni mucha gente ha podido comparecer donde debería de haberlo hecho, en les Corts Valencianes, porque la Generalitat Valenciana era quien tenía la máxima responsabilidad de las emergencias. Y usted, como miembro de la Asociación de Damnificados de la Dana de la Horta Sud, su relato, lo que nos ha contado hoy, nos recuerda también por qué estamos aquí. Y estamos para escuchar, para aprender y para actuar. Y esta comisión, ya le digo yo que no es un mero trámite parlamentario, es un ejercicio de responsabilidad colectiva, porque su testimonio nos identifica en varios planos. En primer lugar, en el plano humano, porque el miedo, el desamparo, la incertidumbre de lo que significa quedar atrapada durante horas en plena noche, con el agua subiendo y la incertidumbre de si habría salida, es un momento de angustia que nadie puede olvidar. Y desde el Congreso de los Diputados tenemos el deber de que esa experiencia no quede relegada a un mero expediente cerrado. Aquí han podido comparecer. En otros sitios donde deberían de haber comparecido, de momento todavía no lo han podido hacer. En segundo lugar, nos interpela en el plano social y sanitario. Lo ha dicho usted, las consecuencias de la Dana no se miden solo en daños materiales, sino también en las secuelas físicas y emocionales que persisten meses después. Por tanto, también permítame sumarnos al agradecimiento a todos los profesionales y al Colegio de Psicólogos en todo el trabajo que están haciendo. Seguramente en este aspecto, seguro que tiene propuestas para esta comisión, para que incorporemos también cómo tienen que ser tratadas las personas vulnerables en los planes de emergencia. Seguro que tiene propuestas en su segunda intervención que hacernos. Y en tercer lugar, en el plano medioambiental y político, porque es verdad, usted nos ha hecho una serie de preguntas y yo creo que incluso se las ha contestado, ¿no? Rabia y desesperación se siente cuando antes de que sonara la alarma, pues ya había gente ahogándose y como usted ha comentado, ya tenía agua por las rodillas, ¿no? Cuando, creo que ha sido así la expresión que ha dicho, cuando sonó la alarma. Es innegable que quien tenía la responsabilidad de las emergencias no actuó, usted lo dijo, ¿no? Llamó al 112 y le dijeron que no había protocolo de emergencia. ¿Cómo es posible? Si sabía desde hace días que venía una Dana, ¿cómo era posible? Sencillamente, no se activó el protocolo de preemergencias ni de emergencias. Pero es más, es que no es la primera vez que en la Comunidad Valenciana había habido una Dana. Lo hubo antes en la Vega Baja y allí hubo una respuesta muy distinta y aprendimos que era necesario intensificar los esfuerzos en emergencias. De esa lección nació la Unidad Valenciana de Emergencias, un instrumento operativo para prevenir y responder con eficacia ante catástrofes naturales, en la que puso todo su empeño el presidente Ximo Puig. Pero ese modelo nunca llegó a consolidarse porque hubo un cambio de gobierno. Hasta julio del 2024, quiero recordar y hacer aquí constar que las emergencias estuvieron en manos de Vox, sí, que no desarrolló la Unidad Valenciana de Emergencia, sino que lo catalogó de chiringuito, lo descartó, abandonó las políticas de emergencia y recortó el presupuesto en 13 millones de euros. Abandonó el Gobierno, no es que se salieran, es que abandonó el Gobierno. Y ahora nos dice que son las instituciones que abandonaron. Y lo más grave, se impusieron las políticas negacionistas que niegan la evidencia del cambio climático y debilitan la capacidad de respuesta del sistema público. Efectivamente, es la negación al cambio climático lo que ha hecho tanto daño. Resulta inevitable recordar que ese mismo 29 de octubre del 2024, mientras miles de personas sufrían las consecuencias de la Dana, PP y Vox alcanzaban un acuerdo en les Corts para permitir la construcción de hoteles a solo 200 metros de la costa, en suelo no urbanizable. Una decisión que simboliza a la perfección un modo de hacer política que niega el cambio climático, modifica leyes en contra del sentido común y abre la puerta a construir en zonas de riesgo inundables. Como se me acaba el tiempo, simplemente para terminar,
Quiero insistir en este sentido, porque es verdad que puede ser que haya infraestructuras que no se cometieran. Yo no soy ingeniera, no sé si hubieran podido, pero le puedo asegurar que esta comisión analizará la resiliencia de las infraestructuras y también averiguará estas cuestiones. Y, por último, darle muchísimas gracias por su valentía, por su claridad y por recordarnos que detrás de cada cifra hay una vida, una historia y una esperanza de justicia. Muchísimas gracias. Gracias, señora Blanquer. Para terminar, el Grupo Parlamentario Popular, su diputada, la señora Belén Hoyo. Gracias, presidenta. Señora González, el agradecimiento es nuestro de que haya venido esta tarde a esta comisión a compartir con nosotros todo lo que vivió aquella noche, que desde luego debió ser una pesadilla para usted. Usted, como muchos otros afectados, tiene secuelas que igual no se pueden ver a nivel físico, pero que están ahí, secuelas psicológicas graves, y estas no son fáciles de curar. Hoy no estamos aquí para hablar de partidos, porque no es el momento. Así lo entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular. Hoy es el momento de ustedes, de las víctimas, de los afectados. Los responsables públicos, hoy más que nunca, debemos ser capaces de estar por encima de los intereses partidistas y de aunar esfuerzos para dar respuesta a los valencianos y al resto de españoles que viven en lugares vulnerables frente a fenómenos climáticos extremos. Los valencianos quieren sentirse seguros y quieren poder confiar en que las administraciones van a llevar a cabo todas las infraestructuras hidráulicas necesarias de defensa y de protección. Usted, con lo que nos ha contado, seguro que jamás olvida lo que ha pasado, y que esté hoy aquí compartiéndolo con nosotros, desde luego hace que nosotros tampoco lo vayamos a olvidar. Y además es importante porque los pueblos que no tienen memorias están condenados a repetir sus errores. No se trata solo de reaccionar ante la emergencia, sino de construir un territorio más fuerte frente a lo que pueda ocurrir en el futuro. De invertir en infraestructuras que protejan las vidas de las personas, en sistemas de alerta temprana que den seguridad a la población, en la limpieza de barrancos y cauces, en la restauración de montes, en una planificación urbana que no ignore la geografía ni los mapas de riesgo. Debemos reflexionar sobre cómo mejorar la coordinación entre las administraciones. Esto es fundamental. Que la respuesta a la tragedia de esta magnitud nos encuentre unidos, ofreciendo lo mejor de nosotros sin esperar que nadie pida ayuda. Con la responsabilidad y, desde luego, con el máximo compromiso. Si de algo puede presumir el pueblo valenciano, lo ha hecho en muchas ocasiones, es de que sabe levantarse. Y yo estoy convencida de que lo va a volver a hacer. Pero, como decía, no podemos olvidar, hasta que cada lección de esta tragedia se transforme en prevención, en planificación y en protección para las personas, tenemos que seguir trabajando. Gracias, señora González, por compartir con nosotros su testimonio. Gracias por recordarnos la importancia que tenían las obras del Barranco del Poyo. Según el Gobierno de Pedro Sánchez, no se hizo y se desestimó porque el beneficio no justificaba el coste. Nosotros nos preguntamos, ¿cuánto vale una vida humana? Aquel proyecto del Barranco del Poyo costaba 250 millones de euros. Lo más grave a día de hoy, y después de lo que ocurrió, es que el Gobierno no ha hecho ninguna obra para que esto no vuelva a pasar. Y ha pasado un año. Señora González, en cada decisión que tome el Grupo Parlamentario Popular va a tener en cuenta lo que pasó. Y una catástrofe que, desde luego, no solo no va a olvidar el pueblo valenciano, sino que no va a olvidar nunca nuestro país.
Su memoria será la razón para encontrar una manera mejor de proteger nuestra tierra, de prevenir, de anticiparnos y de gobernar de forma coordinada cuando la fuerza de la naturaleza se presente ante nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora Hoyo. Y ahora la señora González Peralta dispone de 15 minutos más para contestar o decir lo que considere. Vale. Cuando el micrófono. Gracias de nuevo a todos. Lo primero, que voy a ser muy breve, ¿vale? Intentar contestar las preguntas que me habéis hecho. Lo primero que tengo que decir es que los grandes partidos políticos de este país han declinado el hacer la obra del Barranco del Poyo. ¿Cuál era el propósito de que yo presentase esta línea del tiempo de este proyecto? El propósito es que se comprenda cómo las decisiones políticas, normativas y económicas condicionan la ejecución, bueno, en este caso la no ejecución de una infraestructura considerada esencial para la seguridad hídrica, en este caso de la provincia de Valencia. ¿Vale? Mi propósito era ese. Luego también contesto al compañero diputado. Para ser presidente hay que tener honor. Creo que es lo principal para ser un buen presidente o presidenta, el honor. Como se ha dicho antes, el pueblo salva al pueblo, porque somos un gran país. Pero la labor era de las instituciones, no era del pueblo ayudarnos. En este caso, bueno, sí, yo sufro, como ya he demostrado antes, un estrés postraumático derivado como consecuencia de una tragedia como podría haber ocurrido a cualquiera. Y yo pediría, en este caso a la Generalitat Valenciana, directamente, en cohesión con el Gobierno central, que estudien todo lo que se hizo mal, que creen un estudio con especialistas y nos digan públicamente todo lo que se hizo mal el día 29 y desde ese momento trabajar con profesionales para cambiar todo aquello que no funcionó. Los protocolos, los planes de actuación, el personal no formado, la falta de medios, la falta de infraestructuras, la mala coordinación entre organismos públicos. Y lo mismo con el día 30 en adelante. ¿Qué falló? ¿Y por qué nos sentimos abandonados? Que lo estudien, que hagan públicos los fallos y que luego pongan a especialistas a trabajar para que lo modifiquen y esto no vuelva a ocurrir. Miren, lo que llevamos el pueblo valenciano es un dolor que se aprende a llevar y te sujetas como puedes en el día a día. Además de las viviendas, nos estamos reconstruyendo a nosotros mismos. ¿Por qué no se declaró el estado de emergencia? ¿Y por qué, viendo la ineptitud del Gobierno valenciano, el central tampoco lo declaró? Se nos dejó a nuestra suerte. Tras mi experiencia y la de muchos, no confiamos en las instituciones. Hemos tenido que cambiar y ser diferentes. Por eso hoy he llegado aquí. Prometí a personas mayores y a mí misma que esto no quedaría así si salía con vida. Por los que ya no pueden estar, hoy estamos aquí. Y por todos los damnificados que seguimos sufriendo los estragos de la Dana. No pretendo ser demagoga, pero muchas veces se ha hecho la comparativa. La pandemia no ha sido ni de lejos comparable a lo que hemos sufrido el pueblo valenciano. Una vez alguien me dijo que las instituciones no fallan, lo que fallan son las personas. Pues reflexionen y replanteen los méritos en sus filas. Cualquier mandatario nos sirve, por desgracia lo hemos comprobado. Y debe existir una cohesión para que esto no vuelva a repetirse. Esta inacción injustificada de tanto dolor nos ha causado. Hay una responsabilidad que se debe asumir y no puede pasar por aforamientos, sino que debe ser juzgada como cualquier otro cargo público sin necesidad de elevarse al TSJ. Les pido que intenten que la ciudadanía pueda recuperar la confianza. Ha sido algo profundamente traumático, pero también el inicio de otra etapa, la de buscar sentido al dolor y transformar el miedo en compromiso. Hay cientos de historias parecidas, personas que vivieron momentos de angustia, pérdidas de familiares, pérdidas materiales, heridas emocionales, cada una con sus
particularidades, pero todas con la necesidad de ser escuchadas. Nos ha unido la experiencia del desastre, pero también las ganas de reconstruirnos y ayudar a otras personas. Cuando el dolor se comparte, se transforma en fuerza, resiliencia y también propósito. Nuestra labor no se queda solo en el plano emocional. Sabemos que detrás de cada tragedia hay decisiones humanas, responsabilidades y aprendizajes pendientes. Por eso se exige justicia y responsabilidad política, que los culpables paguen por su negligencia, caiga quien caiga, que se asuman errores, que se tomen medidas y que se escuche al pueblo afectado. Porque lo que vivimos fue una casualidad inevitable. Fue el resultado de una mala previsión y de una mala gestión que no se puede volver a repetir. Después de un proceso así, no basta con reconstruir casas o carreteras. Necesitamos cuidar las heridas invisibles, el miedo, la ansiedad, la sensación de abandono. Pero además del apoyo psicológico, la escucha, el acompañamiento institucional, que sí que estamos teniendo por parte de algunas instituciones, dicho sea de paso, y también para el duelo de la reconstrucción emocional. Los valencianos necesitamos volver a empezar y reconstruir con más conciencia resiliente, con más solidaridad y humanidad. Mientras tanto, seguiremos luchando por nosotros, por quienes no pueden hacerlo y por un futuro más justo para todos. Porque no somos cifras, somos personas. De distinta ideología, pero nos respetamos y nos ayudamos. Porque el barro solo tenía un color. Y porque tenemos derecho a un futuro seguro, digno y habitable para nuestras comunidades. A día de hoy no se ha realizado ninguna obra, se ha repuesto lo que había. Hay obras nuevas, hay obras nuevas, licitadas de momento no, y si vuelve a llover estaríamos igual. Por lo que pedimos que haya por una vez una cohesión, vuelvo a repetir, entre el Gobierno central y el autonómico y que se pueda llevar a cabo todo esto para intentar paliar de alguna manera toda la problemática y el sufrimiento que todavía tenemos. Muchas gracias a todos.